sabe cuando lloro en silencio, cuando llega algún momento en que las fuerzas se me van. Nadie sabe cuando lloro como un niño, no saben de mis tristezas, solo me oyen predicar. Nadie sabe cuando llega algún conflicto, cuando llegan los problemas y aflicciones a mi hogar. Se imagina que soy fuerte, invencible, y hasta no debo decirles que lloro en la soledad. Nadie sabe de las horas tan amargas cuando un niño se me enferma, no saben mi condición. Cuando salgo a visitar a los hermanos, debo dar una sonrisa, es que yo soy el pastor. Tú sí sabes, mi Señor, tú lo viviste, en este mundo tú sufriste, aunque no hubo comprensión. Dame fuerzas, mi Señor, sigo adelante, con tu ayuda cada instante me llenaré de valor. Los pastores también lloran como niños al momento en que les falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Tú, pastor que sufres, que no eres comprendido, tu trabajo es ignorado aquí en la tierra, que llevas la enorme carga de tu rebaño. Siga adelante, que Dios está contigo. Nadie sabe lo que sufro cada día cuando paso por tu iglesia que me diste a administrar. Bien es cierto, reconozco que he fallado, pero hoy me he levantado y deseo continuar. Tú sí sabes, mi Señor, tú lo viviste, en este mundo tú sufriste, aunque no hubo comprensión. Dame fuerzas, mi Señor, sigo adelante, con tu ayuda cada instante me llenaré de valor. Los pastores también lloran como niños al momento en que les falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Los pastores también lloran como niños al momento en que les falta una mano de amistad. Dame fuerzas, mi amado Jesucristo, ya que solo por ti existo, voy contigo hasta el final. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hora de la tarde que nos pueden sintonizar, a todos los que se conectan a través de Facebook. Estamos aquí agradecidos con el Señor en esta hora porque podemos estar un rato también en su presencia, aprendiendo también de las experiencias. Y en esta hora estamos con nuestro primer programa en el área de las entrevistas.
es nuestro hermano Arbey Bustamante, que hoy nos acompaña para llevar a cabo esta tipo de entrevista que se refiere a propiamente el ministerio musical. Bienvenidos todos los que nos sintonizan en esta hora y pues vamos a darle el paso a nuestro hermano Arbey para que dé su saludo y para que esté dando su presentación también en esta hora. Hermanos, Dios les bendiga a todos los que están en este momento conectados en la red. Gracias, hermano Jacob, hermano Carlos, por la invitación que me han hecho para esta ocasión. Para todos un saludo, un abrazo cordial en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, qué bendición tenerlo usted, hermano Arbey. También estamos en compañía con nuestro hermano Carlos Daza, que también nos acompañará para llevar a cabo esta entrevista. Hermano Carlos, su saludo. Bueno, Dios les bendiga grandemente a todos los que en esta hora se están conectando, a todos los que les ha de llegar también este contenido de nuestra página Apasionados por Cristo, a todos los hermanos, amigos que en esta hora están aquí con nosotros acompañándonos, que sea el Altísimo y el Sublime el que les dé las más ricas bendiciones en este día tan maravilloso. También agradecemos a nuestro hermano Arbey por estar presto al acompañarnos en esta entrevista. Hermano Jacob, muchas gracias también por extenderme la invitación de acompañarles. Bueno, y yendo propiamente a lo que vamos a comentar en esta hora, pues quisiéramos empezar hablando acerca del ministerio musical del hermano Arbey Bustamante, que conocemos muchos de la iglesia, del nombre del Señor. Muchos han escuchado estas canciones que han llegado al alma. Y quisiéramos saber, hermano Arbey, quizás como para dar apertura, ¿qué fue lo que lo motivó en principio a comenzar su ministerio musical? Bueno, yo creo que para dar respuesta a esa pregunta, quiero decirle que hay un ministerio musical por talento y hay un ministerio musical que es directamente un don de Dios, pues en la parte secular y en la parte espiritual. En lo que concerniente a mí es un talento natural, desde muy pequeño, una inclinación hacia la música. Y además, por parte de la familia, traemos sangre de cantantes y de músicos. Porque por parte de mi padre y de mi madre, ambos abuelos eran músicos. Por parte de mi madre, mi abuelo y mi abuela, recuerdo que en las tardes en una finca, después de las tareas cotidianas, se sentaban a tocar tiple y guitarra. Y mi abuela me enseñó a tocar las maracas. Eso fue el primer instrumento que yo aprendí a tocar. Y por parte de mi padre, pues mi padre también era músico, entonces mi madre también tocaba el tiple, de manera que eso estaba allí presente. Por lo tanto, dieron a tocar instrumentos, de manera que eso estaba allí. Cuando ya llegó el Evangelio, estaba por ahí desenvolviéndome como vocalista en un grupo musical y por ahí la pasábamos en eso hasta que el Señor me rescató y comenzó otra vida diferente. Bueno, interesante, ¿no? Sí, hermano Arbey. Entonces, sí, cuando ya comencé el ministerio musical, pues las primeras canciones que escuché eran clásicos, que son muy lentos, pero con un mensaje muy penetrante. Luego, yo pensé que toda la música era así, pero luego tuve un encuentro con la iglesia pentecostal y en la iglesia pentecostal encontré que los géneros musicales variaban. Entre ellos, pues, pude conocer a los Clarines del Rey, que ellos tenían una música muy bonita, y otros artistas que fui conociendo en el transcurso
de mi vida cristiana antes de iniciar el ministerio. Entonces, todo cambió y noté entonces que la música no era tan, con esa nota como tan triste, como tan lenta, tan fúnebre, digámoslo así, sino que también había música de mucho ambiente de la que a mí me gustaba. Así comenzó este asunto, hermano Jacob. Bueno, muy interesante ver cómo uno naturalmente nota que, que las personas que suelen iniciar el ministerio musical en la iglesia tienen una crianza. Bueno, le doy paso, hermano Carlos. Bueno, qué bendición, hermano Arbey, escuchar esos inicios de ese ministerio musical. Y bueno, mi hermano, usted lo mencionaba, inició en la parte musical, luego pasaría ya también a la parte ministerial, pastoral, y quisiéramos saber cómo logró a cabo su ministerio musical y pastoral, porque viene esa transición de estar en la música a pasar también a administrar las ovejas del rebaño del Señor. ¿Cómo fue que llevó a cabo esa combinación de ministerios, hermano? Digamos que las dos cosas formaron un equipo. Inicialmente, pues yo nunca me imaginaba de que algún día yo iba a ser predicador. Yo me inicié primero por ahí cantando solo, después hubo el primer dueto que fueron los Mensajeros de Cristo. Eso fue más o menos en el año 69 y ya para el año 70 ya había conformado algo otros, como fue el dueto Ebenezer y también después fue el trío Ebenezer. Entonces andábamos en campañas, en serenatas, eventos especiales y finalmente estuvimos en la última convención que se hizo en la ciudad de Palmira en el Tabernáculo. Allí estuvimos presentando la palabra de Dios a través de la música juntamente con los clarines del rey. De allí ya seguimos cantando y en ese recorrido llegamos a una campaña a la ciudad de Manizales. Y ya en la ciudad de Manizales el pastor que administraba esa iglesia, muy amante también a la música, entonces nos dijo al trío, dijo, hermano, ¿ustedes quieren salir a la obra? Y nosotros como que sin pensarlo dijimos, pues si eso es lo que quiere el Señor, hagámoslo, hermano, vamos para allá. Y él dijo, bueno, los espero tal fecha para que vengan. Y sí, fijamos la fecha como 2 meses. En ese entonces estábamos viviendo en Jamundí, ya teníamos el trío organizado. Luego regresamos ya con la maletica a Manizales y nos enviaron a los 3 a un municipio que queda ahí inmediato a Manizales que se llama Villa María. Allí estuvimos varios días mientras ubicaban a los otros 2 compañeros. Yo me quedé allí. Entonces, la herramienta de la música se convirtió para mí en algo especial en ese entonces. Yo evangelizaba en el día y evangelizaba en la noche, porque en el día salía a tocar puertas o a predicar por ahí. Y en la noche cogía un acordeón y me iba cuadra por cuadra cantando himnos, dándole serenata a la gente. Entonces se combinaba lo uno con lo otro y así por mucho tiempo estuve en esa tarea. En el día predicaba y en la noche daba serenatas y también asistía a algunos eventos. Eso duró por mucho tiempo hasta que ya la gente me invitaba más a cantar que a predicar. Entonces hubo necesidad de tomar una decisión. Bueno, ¿soy cantante o soy predicador? Entonces, viendo que tenía que tomar una decisión, entonces yo dije, no, yo mejor me voy por el ministerio de la palabra. Entonces me llamaron a un evento que para que fuera a cantar. Entonces yo le dije, hermano, al que me invitaba, le dije, hermano, lo siento mucho, pero si usted me invita a predicar, yo voy y le enseño la canción. Pero si me invita solo a cantar, hermano, yo declino porque yo no quiero ser un cantante, sino que quiero ser un ministro de la palabra. Ahí fue donde se rompió porque no se puede manejar permanentemente lo uno y lo otro. ¿Es predicador o es cantante? No se puede servir a las dos cosas a la vez. Entonces ya el canto se convierte como en un apoyo
en el ministerio. Ya es algo como que Dios se lo regala a uno para uno servir en la iglesia, pero no como una carrera, como un ministerio a desarrollar. Pues, es a veces difícil como pensarlo, ¿no? Que siempre hay algo como que debe ser lo que destaque. Pues nosotros conocemos, sí, hermano, alcanzamos a conocer un poco de la historia suya acerca de cómo desarrolló ese ministerio, sobre todo en el campo evangelístico, en sus inicios. Y pues después de ver cómo, o sea, ya de pronto vimos cómo es ese cambio que se experimenta cuando se toma la decisión de dejar algo que sea y ya lo otro se vuelve simplemente un soporte. Eso es un cambio muy difícil que a veces piensa uno, es difícil, sobre todo los que nos dedicamos a la música. Eh, eso debe ser para uno duro. De pronto, hermano, no sé cómo habrá sido para usted eso sentimental, a nivel sentimental, digámoslo así. Bueno, digamos que en mi caso no fue un asunto muy difícil porque de todas maneras estaba participando en la música. Uno entiende que el ministerio musical es un soporte, es una ayuda en la iglesia, pero que nadie vive de música, nadie vive por canto, pero sí se vive por la palabra. Entonces, en esa decisión, entonces uno sabe que la gente va a recibir la fe por la predicación de la palabra y no porque uno se ponga a cantar. De pronto Dios le habla a alguien a través de un canto, pero el canto lo lleva a la iglesia para que escuche la palabra. Pero nadie se sostiene a través de canto. Entonces Dios me mostró todo eso. Entonces para mí, al tener el conocimiento de esas dos cosas, entonces para mí no fue difícil. Entonces pues ya uno canta menos, pero predica más, pero nunca deja de cantar. Yo hasta ahora, si me invitan a cantar, yo canto. Si me invitan a predicar y me dicen, hermano, me hicimos una canción, con mucho gusto también se la canto. De manera que todavía está eso ahí presente como un regalo de Dios. Ah, qué bendición. Bueno, hermano Carlos. Oiga, mi hermano, ya que tomó en cuenta lo de si lo invitan a predicar y a cantar, bueno, pues se le va a anotar aquí. Eso se le anota, hermano. Ay, mi hermano Arbey. Bueno, mi hermano Arbey, usted lo mencionaba. Hay alabanzas que permiten que la persona tenga como ese primer momento con el Señor y lo lleva a la iglesia. Y teniendo en cuenta también que en el ámbito secular los muchos artistas, cantantes, se inspiran para componer sus canciones de manera, por situaciones que no muestran un contenido, podríamos decirlo así, un contenido apto para el ser humano, pero nosotros que hemos creído en Dios, las alabanzas que cantamos, las alabanzas que entonan nuestros labios siempre van para exaltar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Pero sí quisiera saber, mi hermano Orbey, ¿cómo surge o cómo es esa experiencia de la inspiración de una canción? ¿Cómo el Señor lo inspira para componer esa canción? Sabemos que la fuente principal de la inspiración es el Eterno, pero ¿cómo es esa experiencia que usted nos pudiera contar sobre componer una alabanza que glorifique al Señor Jesús? Bueno, ante todo, las canciones por lo regular son inspiradas por alguna razón, ya sea el cantante en el ámbito profesional no cristiano, siempre hay una razón. Por ejemplo, a algunos les motiva el dinero y por causa del dinero, pues ellos toman canciones que les guste al público. Otros son motivados a una canción porque tienen una decepción, porque tienen un desengaño y se habla mucho de licor, se habla mucho de placer, bueno, cada canción como que está orientada
a motivación o a representar algo que le está pasando a alguna persona en la parte sentimental. Ya en nuestro campo, a veces pasa lo mismo. Hay canciones que son motivadas simplemente por una emoción. También tiene que ver allí el asunto del dinero o buscando su propia gloria. Entonces, son motivos para inspirarse, ¿no? Pero para que el asunto funcione, porque yo me moví mucho tiempo en medio de esto con los cantantes, y algunos cantantes se me acercaban y me decían, hijo, hermano Arbey, vea, vamos a cantar esta canción porque esta canción pega, esta canción le gusta a la gente, le gusta a los hermanos. Entonces uno notaba que habían grabaciones que se hacían buscando el aplauso del pueblo, que la gente le gustara porque ellos tenían que vender, ellos tenían que vivir de la música. Pero también encontré a otros que querían entregar un mensaje. Conocí duetos, conocí tríos y conocí solistas que estaban muy definidos en entregar el mensaje de parte de Dios, y ellos iban a cualquier parte, le dieran un pago o no, porque lo único que querían era servirle al Señor. Ya en la parte de una inspiración, la mayoría de las canciones que yo interpreto, al menos las que yo he logrado escribir, tienen una razón de ser, tienen un momento en que ellas nacen por cierta situación que ha pasado. Algunas son motivadas a exaltar, por ejemplo, la grandeza, el amor de Dios o la misericordia de Dios, como el caso del tema Señor, ¿qué viste en mí? Hay otra canción que reflejan el testimonio, la vida que yo viví y el cambio que sufrí cuando pude llegar a los pies de Cristo. Otras están basadas en algo que Dios me mostró en la Biblia, por ejemplo, una historia como el caso de el tema de Hechos 3, que es un tema basado en esa historia, en ese acontecimiento. Hay otras que están basadas en otras historias también de la Biblia. De manera que eso de un momento a otro surge. Hay unos que son muy especializados, se inspiran bastante y escriben bastante. Lo mío es muy esporádico. De pronto por ahí de vez en cuando me surge una canción. Yo me he levantado 1 o 2 de la mañana porque despierto y algo que me da vueltas en la cabeza y yo tengo que levantarme y escribir, y ahí nace una canción. Ahí, que no la dejo pasar, sí. Es que lo mismo pasa con los temas de la palabra de Dios. A veces yo despierto a cualquier hora de la noche y hay algo que me da vueltas, yo tengo que levantarme a esa hora a escribir para que no se me vaya a volar, se me vaya a perder. Esto es, a todos no le pasa lo mismo, pero ese es mi caso. Y pues conocemos también una canción que es también muy emblemática, hermano Arbey, y en su ministerio, y muchas de las personas que nos encontramos, por ejemplo, hermano Carlos y yo, nos mencionan principalmente 2 temas de musicales de ustedes, 2 páginas musicales, y una de esas es Amigo Eterno, y la otra es Los Pastores También Lloran, que esa es una de las más conocidas, hermano, por su ministerio. ¿Cómo fue quizás la experiencia con esa canción? Bueno, esas canciones sí tienen una trayectoria, aunque no son composiciones mías. Solamente tiene un arreglo en algunas partes, pero el origen no está muy claro. Eso fue en el año 79, en un lugar llamado Anserma Caldas. Estábamos haciendo un culto por allá a domicilio y había ido una sobrina de mi esposa a acompañarnos y ella cantaba muy bueno. Y de pronto ella me dijo, tío, yo quiero cantar una canción. Y yo, bueno, cántela. Y cantó precisamente El Amigo Eterno. Y yo le dije, oiga, ¿usted de dónde sacó esa canción? Y dijo, yo no sé, eso llegó a mí, eso, yo no sé de quién será. Bueno, de ahí en adelante yo comencé a cantar esa canción y siempre con el pensamiento, bueno, algún día el Señor a mí me ayudará y qué bueno grabar esta canción. Pero no se llegaba, siempre habían algunas circunstancias que no me favorecían. Bueno,
pero ya por allá en el año 80 y, no, en el año 94 más o menos, ya comenzó como a dar lucecita el asunto y tenía muchos deseos de grabarla, pero entonces me salió alguien adelante y fueron los Clarines del Rey, ellos grabaron esa canción, me salieron adelante y dijo, no, ya no vea, no le digo. Esa no me la sabía. Sí, entonces yo dije, no, y yo no, pero yo quiero mi propia versión. Entonces hablé con el hermano Wilmer y el hermano Edgar Devia y le pasé el pensamiento y me dijo, listo, hermano Arbey, nosotros le grabamos la canción. Entonces, sí, viajé a Jamundí para grabar ese volumen, que era el volumen 6, y grabé algunas canciones que ya ustedes conocen. Y ahí nació esa canción que gracias a Dios ha sido una bendición. Yo quería mi propio estilo. Y la última estrofa sí es un arreglo que yo le hice a la canción. Ahí está el amigo eterno. Y el otro, los pastores también lloran. Eso fue también en el tiempo, a ver, ¿qué tiempo estamos hablando? Cuando el hermano Edilberto Ortiz fue pastor acá en la iglesia Santa Isabel. Eso fue como en el 83, más o menos. O no, 83, 93. Entonces, tenía una campaña y Beto tenían un grupo musical ahí en este Santa Isabel. Entonces fueron a acompañarnos y uno de los muchachos tenía esa canción y la montaron y la cantaron esa noche. Y de ahí se me pegó. Ahí se me quedó la canción. Y la verdad es que no es muy claro tampoco el origen de esa canción. Por ahí algunos las cantan, he oído varios intérpretes en YouTube, pero no dice el origen. No, ninguno da como el origen de esa canción. Entonces, ya lo grabé en ese volumen que les digo, en el volumen 6, los pastores también lloran, he visto llorar un ángel. Y bueno, esa es la historia de eso. Esa grabación surgió en un momento muy triste, en una situación bastante, en medio de muchas lágrimas, es decir, como algo que se sentía, que, que la gente dice que los pastores son ángeles, y de cierta manera lo son, porque son ángeles de carne y hueso que también sufren, que también lloran, que tienen tentaciones y problemas como cualquier creyente de la congregación. Entonces, nosotros también lloramos y sufrimos. Bueno, mi hermano Arbey, bueno, ahí aprendimos cositas nuevas. Ahí aprendimos cositas nuevas de nuestro hermano Arbey. Bueno, mi hermano Arbey, de hecho, al tocar estos dos temas musicales que por la gracia del Señor usted ha podido interpretar y grabar en sus volúmenes, también nos da paso a la siguiente pregunta, porque por lo menos yo he conocido que a usted, hermano Arbey, lo conocen mucho musicalmente hablando como el amigo eterno. El amigo eterno, y ustedes lo relacionan con el hermano Arbey Bustamante. Entonces, mi hermano, usted en sus inicios alcanzó a dimensionar lo lejos que llegaría la palabra del Señor y estos cánticos espirituales, porque de hecho también he escuchado testimonios de hermanos de la iglesia que dicen, hermano, yo no conocía al hermano Arbey, nunca lo había visto en persona, pero a mí llegó esa canción, ese CD, ese disco, ese cassette, llegó a mí, lo coloqué y me gustó la música y empecé a escucharlo y para mí fue de mucha bendición y para mi familia también fue de bendición, la formación y todo este entorno en que se genera estas alabanzas. ¿Usted lo alcanzó a dimensionar, mi hermano Arbey, en sus inicios? No, realmente yo nunca llegué a pensar de que llegaría tan lejos. La verdad es que uno nunca anheló como ser un cantante, como una luminaria, como dicen por ahí, y nunca lo he sido, sino que son como las circunstancias, como las cosas que se han dado.
Cuando grabé el primer volumen, que ese vuelve otra vez, ahí me pasaron cosas muy bonitas. Estando en la ciudad de Cali en una convención, por ahí había un hermano preguntando quién era el hermano Arbey, y pregunte, y como ya me conocían un poquito, alguien los llevó hasta donde yo estaba. Entonces el hermano se me acercó muy contento, me saludó, me dijo, hermano Arbey, yo quiero testificarle algo. Y yo, cuénteme a ver. Y hermano, yo era muy enemigo del evangelio. A mí no me gustaba ver un evangélico por nada, me causaba náuseas. Entonces, pero resulta que cerca donde yo vivía había una familia evangélica y yo los odiaba. Pero a mí me tocaba pasar obligatoriamente, me tocaba pasar cerquita de esa casa, y para que no me vieran, yo buscaba la forma de dar vueltas para no pasar por el frente de ellos, para que no me vieran y no me fueran a hablar de ese evangelio. Dice que una mañana, mientras él iba tempranito para que no lo vieran, iba pasando cuando escuchó una canción. Y dice que eso le llegó y pasó, y más adelantico se escondió detrás de un árbol y escuchó la canción hasta que terminó. Y ese fue el punto de partida para él comenzar a que le hablaran del evangelio, porque él tuvo que acercarse y decirle a esa familia que esa música tan bonita, que dónde se conseguía, que cómo era. Y es un tema que titula Tú eres la luz, del primer volumen, y ese tema lo lleva a los pies del Señor. Y ahora que muchas personas me escriben, me llaman, hay pastores que me dicen, hermano, con esas canciones mi papá me arrullaba, las cantaba mientras nosotros nos dormíamos. Bueno, hay una cantidad de historias, hermano, conversiones, gente que ha vuelto al Señor, pastores que dan testimonio de esas canciones, en fin, pero yo nunca pensé que eso iba a llegar hasta allá. Alguien se llevó las canciones para España, ahí tiene otras se las llevaron para Estados Unidos, otras se las llevaron para la Argentina cuando estuvo el hermano Alonso Galindo, por allá. Es decir, eso se fue. Bueno, yo no pensaba en eso, pero gracias a Dios. Uy, pues es como impresionante de lo lejos que llega, y sobre todo, digamos, eso es como propósito del Señor. Más que, digamos, no uno lo puede analizar así, ¿no? Más que el anhelo como por ser conocido, es más que el Señor quiere salvar un alma y se provee de esto para lograrlo. Pues, hermano Albey, digamos que usted ha tenido una trayectoria en este ministerio musical y usted ha visto cómo ha cambiado la música en el mundo, cómo Así ha es. cambiado y cómo ha afectado a la iglesia. Digamos, quisiera que nos contara cuántos años quizás lleva ya ejerciendo este ministerio, y en esos años, cómo ha visto que afecta el cambio de la música en el mundo a la iglesia, propiamente, independientemente de denominaciones, a la iglesia en general que se ve en el mundo. Bueno, en los comienzos, como les decía al principio, la música que yo conocí no se identificaba en nada con la música que había en el mundo, porque conservaban una línea y decía que la música para Dios debía ser una música muy especial, de allí que era clásica y muy reverencial. Ese es el sentido. Además de eso, el contenido, porque eran mensajes concretos, como limpios por la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, en la sangre expiatoria, encontré un lugar donde descansar, la venida de Cristo, en fin, temas que están allí en el libro, en el himnario Lluvias de Bendición. Pero las iglesias pentecostales tenían un ambiente diferente, tenían una manera de expresar su alegría, sus emociones a través de un género musical diferente, y era dependiendo el entorno donde ellos vivían. Entonces, aunque siempre había una especie de crítica, debido a que, por ejemplo,
si la familia era de un, digamos, de un municipio, donde la gente vive en el sector rural, el ambiente de la música es diferente. Entonces, los de la ciudad decían que eso era pura música de cantina, que eso era música arrabalera, que bueno, y habían esos comentarios. Luego uno venía a la ciudad, en la ciudad pues allí estaban, ya estaban las baladas, estaba la música pop, música más movidita como lo es en ese tiempo se llamaba el mapalé o la charanga o cositas así, que era música, hoy se hizo una mezcla y ya tiene otros nombres. Entonces, esa música dentro de ese ambiente se fue introduciendo a través de muchas dificultades por las diferentes críticas de los hermanos que veían en eso un aspecto mundanal. Pero poco a poco fue penetrando hasta que ya llegó la música que conocemos más o menos hasta el año 2000, una música de ambiente muy cristiano, muy bonita, a pesar de que venía de diferentes entornos de vida, de la parte social, que cada uno expresaba sus sentimientos, su amor, su gratitud, en lo que se inspiraba dentro de su entorno. Ahí estaba el tango, estaba el vals, estaba el pasillo ecuatoriano, el pasillo colombiano, la guabina, bueno, todas esas cosas que comenzamos a escuchar después. Pero de un momento a otro ya vino otro género musical, que es el que conocemos ahora, que debido a los cambios que surgieron con el tiempo, vinieron los movimientos carismáticos y le dieron una vuelta a todo lo que es la alabanza, porque entró una alabanza muy movida, muy emocionante, muy bonita, y nosotros la absorbimos. El peligro de eso fue que nos desviaron de la parte cristocéntrica y comenzaron mucho a pronunciarse el nombre de Jehová y Jehová todo lo del Antiguo Testamento, y nos dejaron en el Nuevo Testamento. Entonces nos fueron apartando del verdadero sentido del mensaje cristocéntrico, que es el mensaje de salvación. Y hasta ahora pues eso poco ha cambiado. Que se diga alabanza, de pronto sí hay, pero hay que escogerla. Hay mucho mensaje que no entra, que no cala, que no encarna el sentido o el espíritu de la iglesia, sino más bien que despierta sentimientos emocionales, físicos, materiales, pero no espirituales. Y yo creo que necesitamos que en este tiempo haya un ambiente espiritual, que la persona no se emocione solamente, sino que sienta que comienza a haber un cambio en su vida por causa de lo que escucha. Entonces eso es muy notable y seguirá cambiando, eso es inevitable. Bueno, qué interesante, hermano Arbey, escuchar esta trayectoria, esos cambios y transformaciones que ha tenido la música y cómo ha afectado también a la iglesia. Y bueno, no sé si ahí sí la hermana del máster nos podría confirmar si es posible escuchar en esta hora una melodía de nuestro hermano Arbey. Antes de pasar al consejo, algún consejo que nos tenga el hermano Arbey, quisiéramos escuchar un poco esas alabanzas. Cuando yo muera, no me vayan a llorar,
que me traigan flores como si fuera un altar. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque en el cielo con Cristo he de estar. No habrá más llanto ni más dolores, pues toda lágrima Cristo enjugará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque la tumba para mí no es el final, es el comienzo de una nueva vida, vida gloriosa que nunca terminará. Cuando yo muera, no me vayan a llorar, porque recibiendo mi corona he de estar. Ese gran premio que el gran maestro a todos los fieles en el cielo les dará. Quiero que lloren por los pecadores, por esas almas que sufriendo están. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Sus sufrimientos serán mayores, porque a mi Cristo no quisieron aceptar. Bueno, qué bendición, qué alabanza tan hermosa la de nuestro hermano Arbey, interpretada por nuestro hermano Arbey, al cual también nuevamente le agradecemos por disponer de su tiempo, por estar con nosotros, y también por este medio expresamos el saludo a toda su familia, a la hermana Amparo Galindo, que también está allá acompañándole. Y bueno, estamos en cuarentena, pero el consejo de la palabra del Señor sigue libre. Entonces, nuestro hermano Arbey quisiera que en este momento se tomara unos minutos para darnos algún consejo que a bien el Señor le quiera inspirar en esta tarde. Bueno, yo quisiera decirles lo que normalmente dice el Salmo 100. Es un salmo que nos inspira. Cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La pregunta que uno se hace es, ¿qué es primero? ¿La alabanza o la palabra? ¿Qué sería primero? ¿El milagro o la alabanza? Y si es primero el milagro, ¿qué es lo que lleva a que suceda el milagro? Entonces, aquí encarna lo que la Biblia dice, que la fe viene por el oír, no por cantar. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma. Dios no ha establecido otra norma, otro camino. Y a menudo en las Escrituras Dios dice que debemos oírle. Inclusive censuró duramente a Adán, porque Dios le dice a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer para hacer lo que no convenía y no me oíste a mí, porque eso es un reproche, no me prestaste atención,
no quisiste escucharme, porque el secreto aquí es escuchar la voz de Dios que está enmarcada dentro de la palabra. Como me han escuchado en otras ocasiones, Deuteronomios capítulo 5 y el verso 1, donde el Señor dice claramente que si escuchamos atentamente la voz del Señor, la oímos, la aprendemos, la guardamos y la ponemos por obra, entonces Dios procederá a desatar las bendiciones que están enmarcadas por causa de oír la palabra de Dios. Al escuchar la palabra de Dios y vivirla, entonces se produce en nosotros, como dice la palabra del Señor, abre mi boca y cantará mi lengua tu justicia. Entonces, la alabanza es motivada por la realización de algo, porque vio algo, y en este sentido, la alabanza surge de un corazón que ha tenido una experiencia con Dios, que ha tenido un encuentro con Dios. Entonces, todo lo que se canta y todo lo que se toca no es alabanza. Nótese que en el caso de Hechos capítulo 3, y allí hay una canción precisamente que yo canto, es una historia donde el paralítico que estaba acostumbrado a sentarse en la entrada del templo de la Puerta de Hermosa, de un momento a otro su vida cambia cuando Pedro y Juan suben a la oración y en esta ocasión ven al hombre no tanto necesitado materialmente, sino espiritualmente. Como no tenían con qué suplirle la necesidad material, proceden a suplirle la necesidad espiritual. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. El milagro. Sucedió el milagro y después vino la alabanza, porque este hombre salió de allí saltando y alabando a Dios y entró al templo saltando y alabando a Dios. Siempre debe de existir. Ustedes recordarán que a veces yo he tenido conflictos con los grupos de alabanza porque yo sigo insistiendo que lo primero debe ser la palabra, debe escucharse la palabra, que la palabra penetre. Entonces, cuando la palabra penetre, entonces tiene que pasar algo en la persona. Ya sea lo motivó a contemplar la grandeza de Dios o Dios le hizo un milagro y de allí, por causa de ser salvos, nacen esas canciones de gratitud, nacen esas canciones de adoración, pero es el resultado previo de lo que Dios manifiesta a través de su palabra. Entonces, lo más importante es permitir que la palabra de Dios fluya, que la palabra de Dios corra como ríos, y luego entonces los efectos se dejarán esperar. El Señor dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Cuando usted lee los evangelios, Jesucristo primero predicaba y después sanaba. Entonces escuchamos al narrador diciendo, y el pueblo alababa a Dios en gran manera. ¿Por qué? Por los grandes hechos, por las cosas que se veían. Entonces, hoy nosotros hacemos programas muy bonitos, gracias a Dios. Hay unos grupos musicales extraordinarios, hay mucho profesionalismo, pero también hay mucho vacío en el sentido espiritual. Como se dice por allí, mucho tilín, tilín y paletas, nada. Entonces, se necesita menos ruido y más presencia de Dios en los que cantan, en los que tocan, porque la palabra de Dios está allí, ella es viva y eficaz. Démosle lugar a la palabra de Dios y encontraremos que habrán resultados positivos creyendo y haciendo. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Amén. Uy, hermano Arbey, qué bendición. De verdad que para nosotros es una alegría entrañable escuchar este consejo que pienso que para este tipo de programas es muy oportuno, porque estamos hablando de un programa musical, pero se ponen las cosas en orden y eso nos edifica tanto a los que desarrollamos un ministerio musical como a los que
queremos aprender más de esto y somos también al mismo tiempo, además de ministros, somos cristianos, somos hijos Amén. del Señor. Hermano Arbey, muchas gracias por su compañía. Un saludo especial a su familia. He también tenido la oportunidad de estar en el eje cafetero, por allá me encontré una familiar suya. Si le hacemos llegar este video, un saludo para ella. Qué bendición estar con usted en esta hora, hermano Arbey. Y pues ya hemos llegado al final de esta programación. Agradecer a todos los que nos sintonizaron, a todos los que estuvieron hasta el final de esta entrevista y todos los que pudieron junto con nosotros también aprender de la palabra del Señor. Y los esperamos también mañana con nuestra programación. Tendremos al hermano Arbey también acompañándonos. Vamos a hacer un doble golpe, dos pájaros de un tiro. Y vamos a tener mañana también el programa de doctrina. Sí. Vamos a tener... Él lo dijo, si me invitan, invítame completo. Qué bendición. Entonces, mañana estaremos a las 5:30 de la tarde con el programa de doctrina, impartiendo la sana doctrina por nuestra página Apasionados por Cristo. Somos apasionados por Cristo, por adorarlo, por su palabra, y lo seguiremos hasta el final. Y hacemos esto para la salvación de las almas y la edificación del cuerpo de Cristo. Un saludo especial, 5:30, no lo olvide, mañana estaremos con nuestro programa de doctrina, hablaremos de la gracia. El Señor Jesucristo les bendiga a todos. Amén, amén.